Capítulo 1. Resultados del examen y el barrio de los nobles. El examen fue vergonzoso y horrible, tan horrible, de hecho, que declaró que Ferdinand había cruzado una línea que ahora me impedía casarme, lo que usaría como una excusa para rechazar el matrimonio político y permanecer en casa por el resto de la vida. Mi vida. Pero al final de mi examen, Ferdinand me había dicho que había muerto antes. Eso tiene sentido. He estado al borde de la muerte tantas veces, estoy seguro de que habría muerto al menos una vez. Lo acepté de inmediato, pero Karstedt me miró con incredulidad. ¿Qué quiere decir él con eso? Has muerto. En el pasado, mi maná se desbordó y casi me mata más veces de las que puedo recordar. Ni siquiera me sorprendería saber que he muerto más de una vez. Lo que más me preocupa es el maná endurecido dentro de mí. Todavía puedo moverlo, así que realmente no entiendo lo que quieres decir cuando dices que está endurecido. Ferdinand, al ver nuestra confusión compartida, continuó frotándose las sienes mientras buscaba las palabras correctas. Karstedt, cuando las fieras mueren, su maná fluye hacia el órgano que generalmente lo almacena y se endurece. ¿Sabes esto, correcto? Por supuesto. De ahí es de donde provienen las piedras preciosas Fey. Karstedt asintió como si fuera la cosa más obvia del mundo, pero solo parpadeé sorprendida. ¿Qué? No sé nada sobre un órgano que almacena maná. Los cuerpos aquí están construidos de manera diferente a los de la Tierra. Se ven exactamente iguales, así que supuse que también se hicieron exactamente igual, pero... Cuando cortamos, sangramos. Cuando lloramos, salieron las lágrimas. Todo el proceso digestivo también fue el mismo, así que, aparte de las personas aquí que tenían todo tipo de extraños colores de cabello y ojos, estaba convencido de que nuestros cuerpos eran iguales. No lo había dudado por un segundo, y definitivamente no sabía nada sobre un órgano que almacena maná. Dado que Rosemine está viva y de pie ante nosotros hoy, creo que, en lugar de morir por completo, revivió de un estado medio muerto. Pero mientras estaba en ese estado, su maná regresó a su centro, donde partes de él se endurecieron. Ferdinand dibujó varios cuadros y explicó la situación en detalle, y a juzgar por el lugar donde estaba el órgano de almacenamiento de maná pude determinar que probablemente era mi corazón. Eso me ayudó a comprender que el maná endurecido era más o menos como si las arterias de una persona se endurecieran. Creo que Rosemine tiene un flujo pobre de maná debido a los grumos endurecidos de maná dispersos dentro de ella, y esa es la causa de su colapso. El flujo de maná se acelera cuando se excita, pero no puede fluir correctamente. Me imagino que su cuerpo la deja inconsciente para contener sus emociones y protegerse, dijo Ferdinand. En otras palabras, ella necesita practicar contener sus emociones. Eso es algo que todos los nobles tienen que hacer de cualquier manera, así que quizás esto sea lo mejor. Aparentemente, desmayarme cuando me excitaba demasiado era solo que mi cuerpo se estaba protegiendo a sí mismo, pero algo tan simple como ver una sala de libros era suficiente para excitarme. Me fue difícil imaginar que alguna vez pudiera contener mis emociones lo suficientemente bien como para evitar que eso suceda. Ferdinand, eso significa que estaría bien que me excitara un poco si drenara la mayor parte del maná de mi cuerpo. Debes saber por experiencia que no puedes moverte sin maná. Sospecho que cuando tienes muy poco maná, el flujo es demasiado débil para superar los grumos endurecidos, lo que a su vez paraliza tu cuerpo. Esto significa que debes mantener tu cuerpo lleno con una cantidad decente de maná en todo momento. Estaba pensando que el maná podría ser solo sangre, pero suena un poco diferente. No creo que sea así como funciona la sangre en los cuerpos humanos con los que estoy familiarizado. Rosemine, ¿sabes cuándo fue que moriste? Cuando me convertí en Mine por primera vez, estaba tan débil que limpiar la habitación era suficiente para hacerme colapsar, y solo caminar hacia el pozo afuera de nuestra casa me dejaría exhausta. Mine siempre había sido tan débil, por lo que era posible que el maná se hubiera endurecido antes de que me convirtiera en ella. Honestamente, no tenía idea de cuándo podría haber muerto. Me volví consciente de Mine cuando tenía 5 años, entonces probablemente. Pero si me dices que soy débil debido a estos grumos de maná, entonces, bueno, me han llamado débil desde que nací, así que no sé cuándo habría muerto. Este es tu cuerpo del que estamos hablando aquí. No me dé esa mirada desinteresada. Ferdinand frunció el ceño molesto ya que claramente quería más detalles, pero la fecha de mi muerte no me pareció particularmente importante. Quiero decir, realmente importa cuándo morí, o incluso cuántas veces morí. En este momento, estoy viva y bien. Lo importante para mí es si esto se puede curar. ¿Puedes hacer una poción para arreglar esto, Ferdinand? Le pregunté mientras lo miraba, todavía no estaba acostumbrado a llamarlo por su nombre. Frunció el ceño y dejó escapar un suspiro. Puedo, pero será extremadamente difícil. Tenía la esperanza de que algún tipo de herramienta mágica o poción de restauración me arreglaría en un instante, pero aparentemente no fue tan simple. Las herramientas mágicas son mucho menos útiles de lo que pensaba. Mi desilusión debe haberse manifestado en mi rostro, mientras Ferdinand procedía a pellizcarme la mejilla. Será difícil para ti, no para mí. Para mí. Está diciendo que esto es algo que podría hacer si quisiera. Solo necesitas beber una poción destinada a devolverle la vida a un estado medio muerto. Bloqueará el endurecimiento del maná y disolverá los grumos existentes. Sin embargo, obtener los ingredientes necesarios está lejos de ser fácil. Estás diciendo que son demasiado caros para que la compre la hija adoptiva de un archiduque. Quiero decir, puedo entender que la medicina capaz de traer a alguien del borde de la muerte sería costosa, pero estaba segura de que no tendría ningún problema de dinero una vez que Sylvester me adoptara. Acuné la cabeza con desesperación, y Ferdinand sacudió la cabeza. No es el precio, es el hecho de que tienes que reunir los ingredientes tú misma. Tu maná será necesario para reunirlos. Esta es una poción cruel que hace que las personas al borde de la muerte reúnan los ingredientes para hacerlo ellos mismos. ¿Cómo se supone que debes usarlo en emergencias como esa? Dije, frunciendo los labios. Ferdinand me miró con una mirada completamente condescendiente. Eres un idiota. Los archinobles reúnen los ingredientes mientras están sanos y asisten a la Academia Real para que puedan hacerlo con anticipación y llevarlo con ellos en caso de emergencias. Sylvester, Karstedt y yo tenemos uno sobre nosotros. Una poción que los archinobles llevaban sobre ellos en todo momento. Wow. Bueno, nunca estoy sana. ¿Cómo se supone que debo reunir los ingredientes? Le pregunté, esperando que respondiera el tan sabio sumo sacerdote. Esta vez, no me dio una mirada condescendiente, sino una de exasperación absoluta.
Por eso dije que sería extremadamente difícil para ti. Simplemente no estás escuchando. Rosemine, tienes que reunir esos ingredientes ella misma a pesar de su debilidad, ¿eh? Karstedt intervino con el ceño fruncido mientras se frotaba la barbilla. Eso debería ser manejable si la rodeamos de caballeros y solo hacemos que ella haga la parte final de la reunión. Aunque incluso eso estará fuera de discusión a menos que ella aprenda a montar su propia bestia primero. En efecto, su entrenamiento comenzará una vez que finalicen su bautismo y los rituales relacionados con su nombramiento como suma obispa. ¿Qué? Voy a tener un entrenamiento mágico además de aprender la etiqueta y el sentido común de un archinoble. Definitivamente moriré antes de que terminemos de hacer esa poción. Espero que podamos terminar la reunión antes de que Rosemine vaya a la Academia Real. ¿Qué? Va a tomar tanto tiempo. En el mejor de los casos, llevará un año. En el peor, muchos más. Algunos leynobles no lo terminan durante toda su inscripción en la Academia Real. Todavía teníamos 3 años antes de que oficialmente cumpliera 10 años y me enviaran a la Academia Real, pero aún sabiendo eso, no estaban seguros de si podría obtener todos los ingredientes a tiempo. Por un momento, me pregunté si tomar ese tiempo llevaría a que los ingredientes que recogí se pudrieran primero o se deterioraran con el tiempo. Pero la medicina tardó un año en producirse como mínimo, tenía que haber algún tipo de método de almacenamiento que funcionara. Ferdinand, ¿qué haremos para el ingrediente de invierno? Existe ese lugar conocido por la Academia Real, pero traer un contingente de caballeros a la soberanía sería un acto de guerra. ¿Dónde piensas recogerlo? No tenemos más remedio que buscar algo adecuado dentro de Ehrenfest. Tengo en mente a varios contendientes, y teniendo en cuenta la calidad que necesitaremos, el lugar habitual de la Academia Real puede no ser suficiente. ¿Es eso así? El maná se endureció hace tanto tiempo que ni siquiera recuerda cuándo sucedió. La poción deberá ser de una calidad extremadamente alta para funcionar. Karstedt y Ferdinand estaban avanzando en la discusión ellos mismos. A pesar de que estaba en el centro de todo esto, me estaban dejando completamente atrás. Eso no era exactamente raro, pero preferiría que explicaran las cosas de las que estaban hablando en lugar de simplemente ignorarme. Una pregunta, por favor. ¿Qué determina la calidad o la falta de ella? ¿Cómo se obtienen ingredientes de alta calidad? Levanté una mano y ambos me miraron como si acabaran de recordar que existía. Dado que estaba tan por debajo del nivel de los ojos que ni siquiera podían verme sin mirar hacia abajo, probablemente realmente habían olvidado que estaba allí. La calidad está determinada por la densidad del maná donde se recolecta el material. También depende de la cantidad de maná que se vierta en él, comenzó Ferdinand. Para obtener ingredientes de alta calidad, deberás seleccionar cuidadosamente lo que recolectas y dónde y cuándo lo recolectas. Por supuesto, la cantidad de maná que tiene el recolector también juega un papel en todo esto, continuó Karstedt. Dices por supuesto, pero no sé nada de esto. Explícame un poco más, solicité, pero Ferdinand sacudió la cabeza con una mirada que hizo que su falta de interés en explicarme las cosas fuera más que clara. No hay tiempo para eso. Haremos los arreglos necesarios. Todo lo que debe hacer es despejar tu mente y enfocarse en pasar con éxito la ceremonia del bautismo. Serás trasladada al barrio de los nobles en 3 días. Cámbiate detrás de las cortinas, dijo con un gesto despectivo de su mano. Los dos comenzaron a discutir qué ingredientes obtendrían y dónde, en función de la calidad y la eficiencia, pero tan pronto como terminé de cambiar, me echaron de la habitación y me dijeron que fuera a practicar el Harspiel o algo así. Estaba siendo excluido, como siempre. Tan malos. Una vez que estuve afuera de las habitaciones de Ferdinand, Fran, que había estado esperando afuera desde que lo enviaron con los otros asistentes, me preguntó de qué quería hablar el sumo sacerdote. Damuel estaba de pie junto a él. He oído que la aprendiz, es decir, Lady Rosemine, será enviada al barrio de los nobles en 3 días. Me imagino que tuvo algo que ver con eso. Sí, parece que me han preparado una habitación. Seré educado en el barrio de los nobles antes de mi ceremonia de bautismo, Sir Damuel. O debería llamarte, Damuel, ahora. De cualquier manera, parece que por el momento nos despediremos. Damuel aparentemente había recibido magia curativa de algún tipo, lo que le había permitido volver a sus deberes en la Orden de Caballeros. Mientras estaba en el barrio de los nobles, aparentemente recibiría entrenamiento adicional para ponerlo en forma y convertirse en un guardaespaldas personal de la hija adoptiva del archiduque. Pensaron que tener a alguien familiarizado me facilitaría las cosas. Dicho esto, mi estado de repente disparando por encima del suyo hizo que nos resultara difícil dirigirnos adecuadamente. Sin duda tomaría un poco acostumbrarse. Además, me examinaron para ver si había una poción que pudiera curar mi enfermedad. El sumo sacerdote había dicho anteriormente que preferiría no hacerlo sin el permiso de tu padre. Me imagino que decidió realizar el examen ahora que Lord Karstedt es tu padre. Ciertamente fue difícil para mí imaginarme a papá dando permiso a Ferdinand para quitarme la ropa y obligarme a estar en un círculo mágico. Probablemente le diría que se marchara, y la idea de que papá fuera su sobreprotector habitual me hizo reír por un segundo antes de que una fuerte sensación de pérdida se apoderara de mi corazón. Quiero ver a mi familia, al menos quiero volver a ver sus caras. No me permitían conocer a nadie de la ciudad baja, incluida la compañía Gilberta, hasta que terminara mi ceremonia de bautismo. Les llevaría algún tiempo lograr que todos acepten que Mine estaba muerta y comenzar a sentar las bases para que la gente compre su historia de Rosemine. Mientras tanto, iba a morir de soledad. Mis 2 nuevos asistentes fueron mi único apoyo emocional en estos tiempos difíciles. Bienvenido de nuevo, Lady Rosemine. Mónica me saludó cuando regresé a mis aposentos con su cabello verde esmeralda sin decorar, bien atado detrás de su cabeza. Aparentemente, admiraba tanto a Wilma que incluso estaba imitando su apariencia. Lo primero que me dijo fue que me serviría en el lugar de Wilma, dado que Wilma no podía abandonar el orfanato. Los ojos marrón oscuro de Mónica le dieron un aire de inteligencia, recordándome a un miembro del consejo estudiantil o algo así. Ella y Fran se llevaban muy bien como compañeras de cama, y era una gran trabajadora que dedicó todo su trabajo a hacerse cargo de los deberes de Rosina. Fran a menudo elogió sus resultados, diciendo que su tiempo dedicado a ayudar a Wilma con el papeleo en el orfanato la había convertido en una aprendiz más rápida de lo que esperaba. Mónica, Nicola, he regresado. Bienvenido de nuevo, Lady Rosemine. Prepararé el té de una vez, dijo Nicola. Su abundante cabello rojo anaranjado estaba atado en 2 trenzas, y se dirigió a la cocina con una sonrisa radiante.
Era una enérgica chica de 13 años a la que le encantaba la comida sabrosa y yo personalmente la llamé Risueña Nicola, ya que siempre estaba sonriendo. Básicamente estaba haciendo todo el trabajo que Delia había hecho y siempre estaba emocionada de ayudar a ella con la cocina. Tanto Mónica como Nicola se habían adaptado a mis habitaciones en muy poco tiempo, probablemente en parte porque habían estado visitando todo el tiempo durante el invierno para ayudar a los chefs. Estos dos me proporcionaron curación emocional. Subí al segundo piso y allí encontré a Rosina, trabajando en un montón de trabajo que Fran le había pedido que terminara antes de irse al barrio de los nobles. Parecía que tenía que seleccionar muebles para las habitaciones de la suma obispa, decidir un esquema de colores, averiguar qué utensilios serían necesarios y luego escribir todo eso en una lista. Un solo escritorio, por ejemplo, necesitaría registrar su altura y tamaño total con gran detalle, hasta el número de cajones y sus dimensiones. Karstedt usaría su lista para ordenar muebles de calidad y diseño apropiados. Lady Rosemine, un regalo de tu padre llegó mientras estabas ausente. Parece ser ropa para el barrio de los nobles. Karstedt me había enviado ropa para vestir cuando me dirigía al barrio de los nobles. Pero no era solo ropa para mí, también había trajes para Rosina, mi músico personal, y ella, mi chef personal. El sumo sacerdote me dijo que nos mudaremos al barrio del noble en 3 días. En ese caso, debo darme prisa. Rosina miró al Harspiel, sus ojos azules brillaban. Su expresión dejaba claro que estaba infinitamente feliz de pasar de ser una doncella gris del santuario a ser un músico personal de un noble. Pasé los siguientes 3 días siendo entrenada fervientemente por Rosina para actuar incluso un poco más como una niña noble normal, y en un abrir y cerrar de ojos fue el día de nuestra partida. Terminé de almorzar y me preparé para dirigirme al barrio de los nobles. Me puse la ropa que Karstedt me había dado y me puse mis zapatos de cuero, luego saqué la elegante barra de pelo que usaba para las ceremonias. Ella y Rosina se estaban cambiando en sus propias habitaciones, así que Mónica, Nicola y Wilma, que estaba de visita en el orfanato, me estaban cambiando para enseñarles a las dos anteriores. Me imagino que manejar la cocina será difícil para ustedes dos ya que llevaré a ella conmigo mientras Hugo y los demás van a entrenar con Leice, pero confío en que puedan manejarlo, dije, y Wilma los miró. Mientras asintiendo. Hermana Mai, disculpe, la comida de Lady Rosemine constituye una porción significativa de los regalos divinos dados al orfanato, por lo que ambos esfuerzos serán muy apreciados. No te preocupes, Wilma. Practicamos para esto todo el invierno. Haremos toneladas de comida sabrosa. Ambas se acababan de mudar aquí desde el orfanato, por lo que sabían cuánto impacto tendría un solo sacerdote azul o doncella da en los regalos divinos que recibió el orfanato. Le he dicho a Frank que siga usando el mismo presupuesto de siempre cuando compre ingredientes, así que no duden en hacer la cantidad habitual. Muchas gracias, Lady Rosemine. Mónica y Wilma respondieron al mismo tiempo, ambas con sonrisas similares. Fue muy lindo ver cuánto Mónica adoraba a Wilma. Lady Rosemine, estudiaré mucho y aprenderé muchas recetas nuevas para usted cuando regrese. Espero eso, Nicola. Terminé de cambiarme y bajé las escaleras con todos. Al llegar al primer piso, encontré a Fran, Gil y los chefs que generalmente no se mostraban arrodillados a la espera. Fran, te confío que mantengas a todos en orden y que gestiones los asuntos del sumo obispo en preparación para mi regreso. En cuanto a los aposentos del sumo obispo, no me importa particularmente reutilizar los mismos muebles, aunque imagino que hacerlo no te complacería. En efecto, los muebles del sumo obispo no son para nada adecuados para una dama. El sumo sacerdote ha ordenado que todo sea reemplazado. El hecho de que considerara que era un gran desperdicio de dinero era probablemente una señal de que todavía estaba mirando las cosas desde la perspectiva de un plebeyo. Los nobles se preocupaban por las apariencias y las mujeres nobles necesitaban vivir rodeadas de lujos y muebles elegantes. Ferdinand había acordado dejar los muebles en los aposentos del director del orfanato sin cambios, ya que se utilizaría como punto de encuentro para personas de la ciudad baja, pero los aposentos del sumo obispo serían visitados por sacerdotes azules y nobles, lo que significaba que las apariencias eran mucho más importantes. Allí, aparentemente era impensable que un archinoble adoptado por el archiduque reutilizara muebles que anteriormente pertenecían a un criminal. No era como si los pecados de alguien fueran trasladados a sus muebles, pero de todos modos estaba empeñado en ello. No tenía idea de qué tipo de muebles solían usar las chicas nobles de clase alta, pero a medida que mi solicitud de llenar mis aposentos con estanterías y libros como una biblioteca fue derribada, realmente no me importó cómo terminó. Ferdinand, Karstedt y mis asistentes podrían encargarse de seleccionar y pagar los muebles. Gil, vas a investigar el orfanato de alguna ciudad mientras estoy fuera, correcto. Ten cuidado, permanezca lo más cerca posible de la compañía Gilberta. El sumo sacerdote les ha dicho a los eruditos que estarías allí en mi lugar, pero nadie sabe qué causaría que los nobles puedan explotar su estado. Entendido. Tendré cuidado. Como ahora era archinoble, Fran había comenzado a corregir el discurso y el comportamiento de Gil incluso más duramente de lo habitual. Después de todo, no podríamos interactuar tan casualmente una vez que fuera la hija adoptiva del archiduque y la suma obispa. Seguí adelante y le di unas palmaditas en la cabeza a Gil mientras aún podía. Y luego, me paré frente a los dos chefs, quienes en esta rara ocasión estaban fuera de la cocina. Gracias a los dos por cocinar comidas tan deliciosas para mí todos los días. La próxima vez que nos veamos seguramente será en el restaurante italiano. Haz buen uso de lo que has aprendido aquí. Karstedt me estaba esperando en la entrada principal del templo, y una vez que estuve allí, me acompañó a un carruaje. Ferdinand estaba con él, vistiendo ropa noble también. Rosina y ella viajarían en un carruaje separado, uno específicamente para los asistentes. Los suyos partieron primero para que pudieran abrirnos la puerta del barrio de los nobles. Entonces me iré. Fran, te confío todo en mi ausencia. Espero su regreso, Lady Rosemine. Una vez que terminé de despedirme de todos mis asistentes, la puerta de mi carruaje se cerró y partimos. A diferencia del carruaje de Beno, este se movió increíblemente suave, sin temblar en absoluto. En realidad, fue bastante cómodo. La puerta de los nobles ya estaba abierta, y pasamos por el carruaje del asistente y entramos en el barrio de los nobles. El carruaje pasó por la plaza donde se habían reunido los caballeros antes del exterminio de Trombe, rodando por el camino pavimentado blanco que parecía extenderse sin cesar.
Parecía que un montón de parques de tamaño modesto estaban alineados uno al lado del otro, pero aparentemente cada uno era una propiedad de un noble. Las mansiones se volvieron más elegantes cuanto más nos alejamos de la puerta de los nobles. Parecía que las cosas se volvían más elegantes a medida que te alejabas de la puerta. También era cierto en el barrio de los nobles. Los carruajes impecablemente limpios pasaron junto al nuestro, pero no pude ver a nadie caminando. Aparentemente, los adultos solo usaban sus bestias altas y sacaban sus carruajes cuando viajaban con niños pequeños, por lo que rara vez había alguna razón para caminar afuera. Eso se sintió bastante extraño, ya que caminar era el estándar en la ciudad baja. Oh, vi una sección donde los edificios eran grandes, pero muy juntos, como una zona residencial que podrías encontrar en Japón. Estábamos bastante lejos de la puerta, así que asumí que los edificios aquí serían bastante elegantes, pero en cambio se estaban volviendo más estrechos. Veo que algunos edificios tienen grandes jardines y otros no. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Estas son las propiedades de invierno para los nobles que el archiduque les dio, tierras llamadas gibes. Como solo se usan durante los inviernos nevados, no necesitan grandes jardines. Eran los hogares de los nobles que vivían en su propia tierra desde la oración de primavera hasta el festival de la cosecha y solo volvían al barrio de los nobles para socializar durante el invierno. Eso tenía sentido, realmente no necesitarías un gran jardín si iba a estar enterrado en la nieve todo el tiempo que estuvieras allí. Las propiedades de los nobles que servían al archiduque y vivían en Erenfest naturalmente tenían jardines más grandes. ¿Es ese muro allá donde termina el barrio de los nobles? Pregunté, señalando una enorme pared que se extendía a lo largo de un extremo del barrio de los nobles. Ferdinand sacudió la cabeza. No, el castillo del archiduque está detrás de ese muro. Irás allí después de tu bautismo. La mansión que sería mi nuevo hogar estaba ubicada cerca de esa pared. El carruaje avanzó a través del espacioso jardín, que de hecho parecía un pequeño parque, hasta que finalmente encontramos un edificio de color blanco puro que parecía estar hecho del mismo material que las paredes de la ciudad y el templo. Mi primera esposa, Elvira, y mi hijo, Cornelius, viven aquí conmigo. Tengo otros 2 hijos con ella, pero ambos han alcanzado la mayoría de edad y ahora viven en el cuartel de los caballeros. Mi segunda esposa y su hijo viven en un edificio separado en la finca. Raramente los verás, me imagino. Las personas estaban alineadas frente a la puerta, que se abrió justo cuando llegó nuestro carruaje. Desde adentro vino una mujer solitaria que paseaba tranquilamente por nuestro camino. Esa es Elvira. Ella será tu madre de ahora en adelante. Intenta llevarte bien con ella. Mi nueva madre tenía el pelo verde oscuro recogido en paquetes complejos y vestía ropa elaborada cubierta con bordados de todos los colores. A juzgar por su aspecto, parecía tener más de 30 años. Ella emitió un aura digna incluso estando parada, y cada movimiento que hizo irradiaba gracia y refinamiento. Ella era tan diferente del mundo de las mujeres a las que estaba acostumbrado que sinceramente ni siquiera sabía cómo debería hablar con ella. Aprecio el pensamiento, pero ¿cómo se supone que debo llevarme bien con ella? No sé cómo interactuar con una mujer archinoble casada, dije débilmente, pero Ferdinand simplemente murmuró algo acerca de que la sociedad de mujeres está fuera de su jurisdicción. Elvira solo ha sido agraciada con niños antes de ahora, continuó. ¿Por qué no comenzar actuando como una hija obediente? No es tan tonta como para tratar mal a la futura hija adoptada de un archiduque. Dicho esto, lograr que le gustes tanto como sea posible hará que tu vida en la sociedad de mujeres sea mucho más fácil. Karstedt y Ferdinand pueden haber sido mis guardianes, pero ni siquiera ellos podían asistir a las reuniones y fiestas de té a las que solo asistían mujeres. Tendría que encontrar nuevos aliados en la sociedad de mujeres. Desde el principio tuve que superar un gran obstáculo. Elvira parecía entusiasmada por vestir a una hija y prepararle una habitación. Harías bien en seguir eso hasta que ella esté satisfecha. De acuerdo, haré todo lo posible para convertirme en una muñeca viviente. Si estaba tan ansiosa por vestirme, tal vez podría convencerla con un poco de rincham y horquillas para el cabello, luego sellar el trato con dulces que podría llevar a las fiestas de té. Pero, de cualquier manera, tuve que comenzar por encontrar puntos en común y centrarme en eso. Bienvenido a casa, Karstedt. Y Lord Ferdinand, estoy encantada de verte de nuevo tan pronto. Hola, Elvira, respondió Ferdinand. Esta es Rosemine, tu nueva hija. Ferdinand y Karstedt me pusieron una mano en la espalda y me empujaron suavemente delante de ellos. Lentamente bajé las caderas en una reverencia, ya que me habían hecho practicar una y otra vez. Es un placer conocerla. Soy Rosemine, rezo para apreciar esta reunión fortuita, ordenada por los ríos puros que fluyen de Flutrane, la diosa del agua. Puedes. Este fue el saludo que los nobles siempre daban para expresar que estaban contentos con su reunión. Era el mismo que Ferdinand le había dado a Beno la primera vez que se habían visto. Oh Flutrane, diosa del agua. Que le concedas a esta reunión tu bendición. Puse un poco de maná en mi anillo como me habían enseñado, y un poco de luz verde se elevó en el aire antes de llover de nuevo. Elvira, habiendo recibido la bendición, sonrió. Te doy la bienvenida a mi casa, Rosemine. A partir de hoy, soy tu madre. Bueno, al menos mi saludo obtuvo una calificación aprobatoria de ella.